Carlos no podía dejar de pensar en el cartel. Lo vio por casualidad, colgado en un rincón de una lavandería de barrio. Se busca personal nocturno, buen salario, no se necesita experiencia previa. Estaba escrito a mano, en marcador rojo, con un estilo que parecía sacado de otra época. Algo en la forma en que estaba redactado lo hizo detenerse. En una ciudad como la suya, donde los trabajos escaseaban, algo tan simple y directo como ese anuncio se sentía como una oportunidad. Algo en su interior le decía que debía seguir esa señal. Era el tipo de trabajo que necesitaba. Nocturno, sin preguntas, sin miradas curiosas. La primera vez que vio el lugar, se sintió extraño. Un Burger King apartado de la ciudad, justo al borde de una carretera secundaria, en un terreno solitario. No estaba en los mapas, ni en las aplicaciones. Solo existía allí, en ese rincón olvidado. El edificio parecía demasiado bien cuidado, como si el tiempo se hubiera detenido en su exterior. No había grafitis, pero tampoco se veía limpio. Un zumbido bajo, una luz amarillenta parpadeando sobre el cartel del menú, daban la sensación de estar atrapado en un mal sueño. Al entrar, Carlos se detuvo por un segundo. La sensación de estar siendo observado lo invadió, pero la necesidad de dinero era más fuerte. La puerta se abrió sola, como si algo o alguien la hubiera empujado desde el interior. El aire estaba impregnado con el olor a aceite quemado y algo dulce, casi metálico. Caminó hacia el mostrador, pero no había nadie. Solo el sonido lejano de los freidores y el zumbido de las luces fluorescentes. Un hombre apareció de repente. Raúl, el gerente. Alto, delgado, con una mirada que no reflejaba vida. La camiseta negra del Burger King lo hacía parecer parte de una sombra. Raúl lo miró fijamente y sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. «¿Eres Carlos, verdad?», preguntó con una voz que resonaba vacía. Carlos asintió. «Bienvenido al equipo», dijo, extendiéndole una hoja enrollada en plástico. «Lee las reglas antes de tu turno, y sobre todo, sigue las instrucciones. Si no lo haces, las cosas se complican rápido». Carlos tomó la hoja con nerviosismo. Las palabras en el papel parecían sacadas de una pesadilla. Las instrucciones tan absurdas que se sentía incómodo solo al leerlas. No hagas preguntas sobre el Whopper sin carne. No hagas contacto visual con el hombre de la corona. No mopes detrás de la máquina de helados. Si oyes llanto proveniente del congelador, ignóralo. La lista tenaz parecía interminable, pero algo en la redacción lo atrapó. Raúl lo miró fijamente. «Lo entenderás pronto», dijo mientras lo guiaba hacia el área de descanso. «Te lo prometo». La primera noche de Carlos en el Burger King fue tranquila, en apariencia. Se presentó a sus nuevos compañeros. Isabela, una mujer mayor con círculos oscuros debajo de los ojos, y Santiago, un joven que parecía desconectado de todo, siempre con los auriculares puestos. A pesar de que la atmósfera era extraña, Carlos trató de no darle demasiada importancia. El lugar estaba en silencio, como si algo estuviera esperando. Raúl le indicó que observara durante su primer turno. «Mira lo que hacemos. No cuestiones, solo observa». Carlos se sintió incómodo, pero decidió seguir las instrucciones. A las 23:17, como si fuera una marca de fábrica, un coche se detuvo en el estacionamiento. Un sedán gris, con los faros apagados. Santiago tomó el pedido con una indiferencia inquietante. Carlos se acercó para ayudar, pero Raúl lo detuvo. «No es aún tu turno, solo observa. El cliente pidió un Whopper sin carne». Carlos miró a Santiago, quien sin inmutarse, preparó el pedido. Pan, lechuga, tomate, salsa, sin carne. Lo envolvió y lo entregó sin una palabra, solo un «que tengas una buena noche». El coche no se movió de inmediato. Permaneció allí por unos segundos, como si esperara algo. Finalmente, se alejó lentamente, desapareciendo en la oscuridad. «¿Qué fue eso?», preguntó Carlos con el estómago en un nudo. Raúl lo miró y le dio un toque en la espalda. «Nunca preguntes por el Whopper sin carne. Es una regla». Carlos no dijo nada, pero algo dentro de él comenzó a inquietarse. No podía dejar de pensar en lo raro de la situación. Los clientes que llegaban a la ventana no hablaban, solo entregaban el dinero exacto, sin intercambiar palabras. Y cuando Carlos miraba sus rostros, algo extraño ocurría. Los olvidaba, como si su memoria no pudiera retener sus rostros por más de unos segundos.
Miraba hacia otro lado y al regresar, ya no recordaba quiénes eran. Era como si todo fuera un sueño que se desvanecía. La sensación de estar atrapado en algo que no entendía lo invadió por completo. ¿Qué estaba sucediendo allí? ¿Por qué todo parecía tan distorsionado? En ese momento Carlos empezó a entender que quizás había algo más en ese Burger King. Algo mucho más oscuro de lo que su mente quería aceptar. Carlos ya no podía ignorar lo que pasaba en ese Burger King. A medida que las noches avanzaban, algo en su interior comenzó a cambiar. Las reglas extrañas que Raúl le había dado parecían ser más que simples pautas de trabajo. En cada turno, las tensiones aumentaban. Los clientes comenzaban a parecerse a espectros, vacíos, sin vida. Incluso las luces del restaurante parecían perder su brillo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí, atrapado en una repetición interminable. Carlos ya no podía ver a sus compañeros de trabajo como personas. Santiago nunca lo miraba a los ojos, siempre con sus auriculares puestos, sumido en un mundo ajeno al de los demás. Isabela, con su piel pálida y su mirada vacía, parecía una sombra de sí misma. Carlos intentaba hablar con ellos, pero las palabras se quedaban atoradas en su garganta. Sabía que ellos, al igual que él, ya no eran humanos. Había algo en ese lugar que les estaba arrancando las almas, que los despojaba lentamente de todo lo que alguna vez fueron. La primera vez que vio la sombra al fondo del restaurante fue esa noche. Una figura, borrosa, sin rostro, de pie junto a la máquina de helados. Carlos intentó acercarse, pero al instante la figura desapareció. Algo le decía que no debía preguntar, pero sus piernas lo llevaron hacia la nevera, donde escuchó un susurro bajo, como si alguien estuviera llorando desde dentro. En ese momento, recordó la regla. Si oyes llanto del congelador, ignóralo. Pero no podía. Se acercó y, por un instante, la puerta del congelador se abrió sola, dejando escapar un aire helado. No había nadie dentro. Solo un par de zapatos viejos y un saco de papas a medio consumir. Las reglas ya no le parecían simples advertencias. Había algo más, algo mucho más oscuro. Raúl había mencionado que las reglas existían para mantener el equilibrio, pero Carlos comenzaba a preguntarse qué tipo de equilibrio era ese, y qué sería de él si no las seguía. Cuando los relojes marcaron las 2:11 a.m., la puerta trasera del restaurante comenzó a golpear. 3 golpes lentos, como un ritual. Raúl corrió rápidamente hacia la puerta. Sus ojos reflejaban algo que Carlos no podía comprender. Miedo. No la abras, le dijo Raúl, mientras se interponía entre Carlos y la puerta. La luz del restaurante parpadeó, y en ese breve segundo de oscuridad, Carlos sintió que algo lo observaba. Algo en el aire. Algo que quería entrar. Emoción. Desesperación creciente. Carlos ya no puede ignorar lo que está sucediendo, pero tampoco sabe cómo escapar. Las reglas se vuelven una carga, un peso sobre sus hombros, y la realidad comienza a desmoronarse a su alrededor. Cada noche, el mismo ciclo se repetía. A las 3:33 a.m., los freidores se apagaban y el restaurante caía en un silencio absoluto. La gente que llegaba parecía cada vez más extraña. Los clientes eran como sombras, figuras desdibujadas que repetían las mismas órdenes una y otra vez, y aunque Carlos intentaba no mirar demasiado, no podía evitar ver algo más en ellos, algo que se movía en sus ojos, algo que no pertenecía a este mundo. Un extraño comenzó a aparecer en cada turno, siempre a la misma hora. El hombre de la corona. Era alto, descomunal, y su figura parecía sobresalir en la oscuridad del local. Vestía el uniforme del Burger King, pero con el casco de la corona sobre su cabeza. Al principio, Carlos pensó que era una broma de los compañeros, pero no lo era. La figura era real, y todos parecían temerle. Raúl, Santiago e Isabela actuaban como si nada estuviera pasando, pero Carlos vio el miedo en sus ojos cuando el hombre de la corona entraba. Nadie lo miraba, nadie hablaba. Todos se quedaban inmóviles, como si su presencia anulase cualquier voluntad. La noche en que todo cambió, el hombre de la corona entró y miró a Carlos fijamente. Era un vistazo profundo, penetrante, como si quisiera ver más allá de su alma. Raúl, con las manos temblorosas, le susurró: «No lo mires, no hables, no te muevas». El aire estaba espeso, como si todo el restaurante se hubiera detenido.
esperando a que algo sucediera. La figura se acercó lentamente a Carlos y por un instante pudo sentir el peso de su mirada. Era como si estuviera condenado a seguir un camino, uno que no podía cambiar, uno que lo llevaba al mismo destino. La figura se inclinó, tocó su hombro con una mano fría y luego caminó hacia la parte trasera del restaurante sin hacer ruido. Carlos trató de ignorarlo, pero cuando miró su reflejo en el vidrio de la ventana, vio algo aterrador. En su lugar, vio una versión de él mismo, más pálida, con la misma corona. Estaba sonriendo, pero su sonrisa era vacía. Un vacío que lo invadió por completo. «¿Qué pasa, Carlos?», dijo Raúl, rompiendo el silencio. «Lo entenderás pronto». Emoción, tensión extrema y miedo psicológico. Carlos está al borde de la locura, atrapado en un ciclo del que no sabe cómo salir. El espectador comienza a sentir el peligro inminente, mientras el misterio del rey y el restaurante crece en intensidad. Era 10:45 p.m. El estacionamiento estaba desierto. Las luces parpadeaban con una suavidad inquietante, como si estuvieran apagándose poco a poco. El aire estaba denso, pesado, y la sensación de estar atrapado en un bucle temporal se apoderaba de todo su ser. Carlos ya no podía escapar. Sabía que, de alguna manera, su destino estaba sellado desde que puso un pie en ese lugar. Había algo en el aire, algo que lo llamaba, que lo atraía con una fuerza imposible de resistir. Cuando entró, el silencio lo envolvió. El Burger King parecía aún más vacío que antes, con los zumbidos de las luces y los ecos de la maquinaria funcionando como un recordatorio constante de la prisión en la que estaba atrapado. Raúl no estaba detrás del mostrador, y Santiago ya no se veía en el área de preparación. Isabela estaba allí, de pie, junto a la freidora, limpiando un cuchillo enorme y oxidado, uno que no pertenecía al equipo habitual de cocina. Cuando Carlos la miró, vio algo diferente en ella. Sus ojos eran completamente negros, como pozos sin fondo, y su piel se había vuelto gris, casi translúcida. «No te preocupes, ya te vas a acostumbrar», dijo Isabela. Su voz era extraña, áspera, como si estuviera hablando a través de una capa de niebla. «Todos lo hacemos. La primera vez es la peor». Carlos intentó hablar, pero sus palabras se quedaron atoradas en su garganta. El restaurante estaba más oscuro de lo normal, la atmósfera cargada de una presión casi física. Y entonces, de repente, vio una sombra pasar por el pasillo. Era Raúl, pero no era el Raúl que conocía. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos, y el aura que lo rodeaba era la de un hombre derrotado, completamente consumido por el horror. «Es tu turno, Carlos», murmuró Raúl con una sonrisa torcida. «El ciclo está por completarse». Carlos sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Sabía que algo terrible iba a ocurrir esa noche. La oscuridad que había rodeado su mente durante todo este tiempo estaba a punto de tragárselo por completo. A las 11:17 p.m., la puerta del restaurante se abrió y un auto se detuvo frente a la ventana. Un sedán gris, exactamente igual al que había visto en su primer turno. Y como siempre, el pedido era el mismo: un Whopper sin carne. Carlos no podía dejar de mirar, esta vez ya sin sorpresa. Sabía lo que venía, y como si fuera un reflejo, los empleados comenzaron a preparar el pedido, como si sus cuerpos estuvieran siendo controlados por una fuerza ajena. Pero algo cambió. La figura que salió del sedán no era un hombre normal, era una sombra, alta y delgada, que caminó hacia la ventana con movimientos rígidos, como si estuviera siendo manejado por hilos invisibles. Cuando levantó la mano para tomar la bolsa del pedido, sus ojos brillaron con un resplandor antinatural, completamente rojos. Carlos, paralizado, no podía apartar la vista. La figura le sonrió, una sonrisa que estaba demasiado torcida para ser humana. «Te lo dije, Carlos», susurró la figura con una voz profunda que resonó en su cabeza. «Vas a ser uno de nosotros. Es el ciclo. No puedes escapar». La puerta se cerró con un golpe fuerte, y el sedán gris desapareció en la oscuridad. Todo quedó en silencio, pero el aire se sentía más pesado que nunca. Carlos sintió que algo dentro de él comenzaba a ceder, como si su voluntad estuviera siendo drenada poco a poco. Raúl apareció detrás de él, y le susurró al oído: «Ahora, ya eres parte de esto, y la corona te está esperando».
En ese momento, el restaurante comenzó a temblar. Las luces titilaron violentamente y los grillos del estacionamiento comenzaron a emitir un zumbido extraño, casi ensordecedor. La figura del rey apareció de repente en la entrada, alto, descomunal, con la corona rota en su cabeza. Su rostro estaba completamente deformado y sus ojos, de un color gris opaco, miraban a Carlos con una intensidad insoportable. Raúl, con la mirada perdida, se arrodilló y susurró: «Ya no hay marcha atrás». Carlos intentó moverse, pero sus pies no respondieron. Algo lo había anclado a ese lugar. El rey caminó lentamente. Hacia él, su aliento pesado y podrido llenaba el aire. En su mano, llevaba una corona de metal oxidado, la misma que había visto en sus sueños. «Ponla», dijo el rey con una voz rasposa, como el crujir de una rama quebrándose. Carlos levantó la mano, como si no pudiera evitarlo. La corona brillaba con una luz extraña, invitándolo a colocarla sobre su cabeza. Cuando lo hizo, el mundo alrededor de él explotó en una tormenta de imágenes grotescas. El restaurante desapareció, y en su lugar, un paisaje infernal se reveló. Fuegos consumían todo a su alrededor. El humo formaba rostros distorsionados que gritaban, y los freidores se convirtieron en monstruos que devoraban todo lo que tocaban. El dolor era insoportable, y una risa macabra resonó en su mente. No era la suya. De repente, las luces se apagaron, y cuando Carlos volvió en sí, ya no estaba en el restaurante. Estaba de pie, frente a un nuevo Burger King, el edificio brillante bajo la luz de la luna. Miró a su alrededor, y vio a las mismas figuras con la corona sobre sus cabezas. Ya no podía distinguir entre los empleados y los clientes. Todos eran parte de un ciclo, atrapados en una condena interminable. Carlos, con la mente deshecha, miró el cartel en la puerta. Se busca personal nocturno. Buen salario. No se necesita experiencia previa. Cuando lo miró por un breve segundo, vio su rostro reflejado en la ventana. Pero no era él. Era otro, con la corona sobre su cabeza, observando en silencio. Emoción, horror, absoluto y desesperación. La revelación final es aterradora, dejando claro que Carlos ha perdido su humanidad, atrapado en un ciclo eterno del que no puede escapar. El espectador se queda con un sentimiento de angustia, sabiendo que el horror continuará para siempre,